después de aquella revolución que le llaman la revolución del centenario de la independencia, porque arrancó desde 1911 y que finaliza eh, en el 12 con la muerte de Albino Jara el 15 de mayo de 1912. eh, Ahí cambia el sistema presidencial, como le había dicho, que había comenzado con Bondra en el 10 y tendría que haber tenido finalización en el 14, 1914, y se comienza con un nuevo periodo el 15 de agosto de 1912. Antes los presidentes asumían el 25 de noviembre, que era la fecha de promulgación de la Constitución de 1870. Pero desde Eduardo Scher, el 15 de agosto del 12. Eduardo Scher va con su compañero de fórmula llamado Pedro Bobadilla, que era un dirigente también veterano de las filas partidarias. El Arcada Peña se casó con la de Heiseque y su otro copueblano casapeño, Félix Paiva, se casa con la otra hija de Heise. O sea, eran concuñados. Scher y Paiva eran concuñados. Scher fue el primer presidente civil del Paraguay que terminó su mandato. Eso es importante que recordemos los liberales. Antes, ningún presidente civil había terminado su mandato. Terminaban los militares. Bernardino Caballero, Patricio Escobar, Juan Bautista Urquiza, los militares terminaban su mandato. Pero los presidentes civiles, nadie, incluso se destituían entre ellos. Colorado le destituyeron a Juan Alberto González, Emilio Cebal, y después en la época acá más cercana eran a Federico Chávez, Moras López, a Natalicio González, etc. El primer presidente colorado civil que termina su mandato se llama Juan Carlos Guasmosi Monti, el primer presidente civil colorado, ingeniero, medalla de oro de su promoción de ingeniero y medalla de oro del Colegio San José, el primer presidente civil. Pero nuestro correligionario Scher en el 12 es el primer presidente civil que termina su mandato. Fue intendente también de Asunción, fue un tiempo director de aduanas y era sin lugar a dudas un líder del partido. Él tenía un liderazgo popular del partido, que competía un poco con quien era su adversario en la interna partidaria, José Patricio Bullari. Él era su adversario en la interna partidaria. Scher era el líder del grupo denominado Liberales Sacombuque. Era Scher. Eran los liberales que no tuvieron la oportunidad, decían, de ir a Europa y usaban así los sacos medio cortitos al estilo de Cantinflas. ¿No? Y Bullari era jefe de la fracción Sacobo Pucú, eso que usaban tipo levita, jaquet, que eran medio larguitos, que también usa Cantinflas a veces en algunas películas, cuando hace papel del diplomático o del presidente, etcétera, etcétera. Scher, al asumir la presidencia de la República, le causa precisamente por todo esto un poco de disgusto a los grupos jaristas o a la gente que estaba en el Partido Liberal Democrático, Cívico, o a los colorados, porque él era un hombre de la línea dura del partido.
la línea dura. En aquel tiempo, más o menos a partir del 10, en que el partido pierde el poder, cuando viene la conspiración de Albino Jara en contra del gobierno de Gondra, eh, el que levantaba las huestes radicales eran Gondra y Sher. Gondra con la palabra, con el pensamiento, pero el efectivelli, el que tenía que poner Heijaisa Curepi poniendo estaba la ganza, era don Eduardo Sher. Era un hombre económicamente bien ubicado. Fue el que donó una porción grande de terreno de lo que es el estadio de la Liga Paraguaya de Fútbol, así que llamaban Estadio de Sajonia, hoy Defensores del Chaco. Gracias acá a la presencia de Silvia Roló me cuenta que es la proyección también de la calle 15 o 15ª proyectada. Vea, ojo, más 9 estadios, donde estaba antes la parrillada 11. Esa era propiedad de los Sher. Tenía cervecería y tenía otro tipo de negocio. Pero siendo un hombre de la línea dura, hay que resaltar también, apenas sube como presidente de la República, le nombra como embajador ante el gobierno de Bolivia al teniente coronel Eugenio Agaray. Eugenio Agaray. Era el teniente coronel ya, Eugenio Agaray, en el 12. Evidentemente, cuando comenzó la guerra en el 32, era una persona, una persona de edad, una persona de edad. 20 años. Y la cuestión con Bolivia estaba siempre en discusión, había arreglos y había muchos paraguayos que sabían que a la larga el Paraguay iba a tener que confluir en una guerra lastimosamente entre hermanos con Bolivia. Entonces él envió el Agaray porque también Bolivia seguía fundando fortines, especialmente en la zona sobre el Pilcomayo. Ya se había formado ya Huachala, Vallivian, después estaba Linares, Margariños Nuevos, Margariños Viejos, Estero, etcétera. Una partida de fortines. Tal es que esto hizo también conformar una especie de club político. No era partido político, pero era un club político que dirigía el expresidente de la República, Emilio Aceval, llamado Unión Patriótica, por este tema de los fortines bolivianos y para que los gobernantes manifiesten algún tipo de reacción, que se vayan, que controlen allí, que también fuéramos a fundar fortines paraguayos, que vamos a ver, eso va a suceder mucho más, o un poco más adelante, en especial en los gobiernos de Eusebio Ayala, Eligio Ayala y de Guyar, o sea, del 24 al 28 y del 28 al 32. Se recibió muchas críticas en ese momento, o ahí en esa época, en especial de los periódicos, y dentro de los periódicos en especial del Nacional, que dirigía Gómez Freire Esteves, porque porque Sher patrocinaba juicio político para 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia o Tribunal Superior de Justicia, como le llamaban en aquel entonces. Ahí él pedía, él y mucha gente, el juicio para José Tomás Legal, que era liberal democrático, que como le dije ya en clases anteriores, era lo mismo que decir liberal cívico, que eran los contrarios históricos
de los radicales. Y el otro era Cayetano Carreras, que pertenecía al Partido Colorado. En 1913, a casi un año de asumir Scheer, el 16 de mayo, fallece el líder histórico del Partido Liberal, su primer presidente, y el que siempre con sus errores y aciertos estaba al frente y nunca rehuía el compromiso y la responsabilidad importante que es conducir a un partido político, porque en un partido político democrático no todos piensan de la misma manera y no todos te tratan con mucho respeto y consideración. Y el hombre que ponía siempre el paño frío y tratar de salir adelante era Taboada. Y él muere en su Villarrica natal el 16 de mayo de 1913. Antes de comenzar esta clase estábamos hablando justamente de Taboada y recordábamos que él era el papá de Ramón Indalecio Cardoso, uno de los grandes educadores paraguayos, como también lo será y lo es y lo fue el próximo personaje que le vamos a revocar, el Concepcionero, hijo de Josefa Franco, Manuel Franco. Él tenía su famoso plan educacional para la secundaria en el 904, a la pena subir el Partido Liberal. Franco, que tuvo en vigencia 25 años, fue director del Colegio Nacional, fue rector de la Universidad Nacional, profesor de la facultad, senador, miembro. Bueno, pues por eso siempre tengo acá abajo mi guía para no apartarme de eso. Le despide el Partido Colorado de manera oficial por su línea dura, la línea extensionista. Pedro P. Peña firma como presidente la nota de duelo a la familia de Taboada y firman con él el hijo del mariscal López, Enrique Solano Yegros, que como les conté en una de las clases también, a partir de allí quedó la utilización como apellido de Solano Yegros. Solano era el nombre de Francisco Solano. Hay un santo, Francisco Solano, que se festeja ahí en la zona cerca de San Pedro Urbana, de donde nació Epifanio Méndez Fleitas, San Francisco Solano. Pero Solano Yegros queda como apellido. Y hay un gran médico, creo que fue compañero de promoción de Federico, un clínico muy bien formado, ¿no? Nuestros buenos clínicos, el doctor Solano Yegros. Y también su hijo, médico, quedó como apellido. Y el otro fue Telémaco Silvera, otro histórico dirigente del Partido Colorado. Histórico. Él había dicho una vez, Telémaco Silvera, había dicho una vez, el único partido liberal que existe en el Paraguay es el Partido Colorado, decía Telémaco Silvera. No sé, casi lo mataron ahí en su partido por decir esto, ya no sé, ¿verdad? Pero él era el director y escribía en Patria. Entonces, como le dije, Benjamín Aceval constituyó un club político que se llamaba Unión Patriótica, era por el tema de los fortines que se ponían, etcétera, etcétera. Y las críticas que se daban al gobierno generalmente surgían del diario El Nacional, dirigido por Gómez Freire Esteves, que pertenecía a la fracción cívica de los liberales, lo que sería el Partido Liberal Democrático. Y como le llevan preso a él y cierran su diario, entonces él escribía de la cárcel y sus críticas hacía aparecer en el diario El Colorado, dirigido por Antolín Irala, aquel que era
cercano a Liberato Marcial Rojas, Antolín Irala. Pero después hay una serie de presiones de la gente y entonces Sher permite que vuelva a salir el diario El Nacional, pero ahora con la dirección de Pedro Pablo Caballero, el famoso, popular y juvenil Caballerito, al que le decían Caballerito. Vuelvo a decir, no Icarapejagüere, sino porque Caballero Guazú era Bernardino Caballero, que para esta época ya había viajado en Caballero, pero Pedro P. Caballero dirige Caballerito. Y había una relativa tranquilidad en el país en relación a los otros momentos que vivió el país, relativamente. Hasta que el 1 de enero de 1915, Sher decide con su familia y su señora, su hijo y otros familiares ir y hacer un viaje de vacaciones en enero, verano, a la ciudad de Encarnación. Cuando eso no había el tema de las comparsas, el carnaval, del corso, además a ella no le gustaba. Era ver ahí Posada, de lejos, Río, Paraná, y ver la ciudad de Encarnación, que era una ciudad que en esa época iba creciendo. Shell se iba en un auto y al llegar ahí a 14 de mayo se estaba yendo para nuestra terminal de ferrocarril, la que está ahí frente a la Plaza Uruguaya, y al llegar a 14 de mayo, la que baja ahí de la altura y termina ahí donde estaba antes el cuartel de las Cortas y el Paraguayo Independiente, que un tiempo se llamó en esa calle, no sé quién, Buenos Aires, la presa ayer, y le llegan preso ahí hasta la terminal de ferrocarril, le liberan a sus familiares, le dejan que vaya su señora. Nosotros no tenemos problema con usted, solamente con él. Y había un grupo de conspiración importante al inicio de muchas personas, incluso de muchos pensamientos políticos, estaban metidos colorados, liberales sí, con unos radicales que estaban enojados con Sher, e incluso militares, Pero cuando la apresan a Sher, evidentemente se dan cuenta que los dos únicos que quedan y que van a quedar al frente de la conspiración, que al final es una conspiración no duró más de 24 horas, eran Gómez Freire Esteves, que era el liberal cívico, y un subteniente, alférez, un subteniente, Marcelino Zorrilla. Y se van ahí, hablan, y se era un tipo coñeco, por eso era un gran caudillo popular, entre otras cosas, por su oratoria. Por la Guanibe, y hablaba, comenzó a hablar y le comenzaba a ablandar. Y los tipos tenían una serie de exigencias al comienzo del secuestro, como hizo de las 8, las 9 de la mañana, y ahí para el mediodía ya, cualquier cosa no pedían, seguían ablandando porque el hermano de Sher estaba al frente del buque Constitución, un buque de la Armada. El orden de la Marina es corbeta, fragata, navío. Él era capitán de corbeta, lo que sería mayor en tierra, capitán de corbeta. Santiago Sher, y le sacudió, le metió unos patos cañonazos ahí sobre la policía, y sobre la parte del ferrocarril, y, ¿no? Y hubo bastante bajas, bastante bajas. Eh, y también le da Sher tiempo y ellos, perdón,
Sher le dice por qué no le llamamos para que actúen como mediadores a los diplomáticos que están acreditados acá en Paraguay. Que vengan y que escuchen las protestas de ustedes y mi respuesta, qué podemos hacer para solucionar. ¿Sí? Eso te a las 4:30 más o menos, que va a ser la hora que va a comenzar el domingo, Cerro Limpia. 4:30 de la tarde, más o menos. Ya entrega Pamalito. Y lo único que le pedían hacer era que no se le aprecie y se le da su palabra de caballero. Pero la verdad de la milanesa es que aquellos que no rajaron del país o aquellos que no se asilaron a algunas embajadas y quedaron ahí por la vereda, a todos esos Cairaido fueron todos presos. Se les olvidó, no, nadie no, adentro, todo el mundo. Y como le dije, la lucha fue bastante cruenta y violenta porque eran cañonazos de por medio que tiraban de la Marina y también de la policía y de la Guardia Cárcel. Y hubieron una partidita de fallecidos y de destrozos. El 23 de junio del año 1915 se produce un hecho importante en el Paraguay y en la presidencia de Sher. Allí se constituye, se crea la escuela militar, el 23 de junio de 1915, que comienza a funcionar a partir del 1 de marzo de 1916. Y su primer director, el coronel Manlio Esquenoni Lugo, el primer director de la escuela militar. Y también ahí se reglamenta la ley del servicio militar obligatorio que se creó durante el gobierno de Gondra. Se recuerda que ahí, y se recuerda que decíamos, no había servicio militar obligatorio reglamentado. La gente no se te agarraba de los pelos, por más que vos tenías 42 y te decía, vaya al cuartel en el Chaco. Vaya al cuartel en el Chaco. O andaba hinchando en contra de que tenía recién 15 años. Vaya al cuartel. Se utilizaba como castigo político, Y se recuerdan que yo les cité el caso de Alón, José de la Cruz Ayala Alón, el caso de Carlos Machaín, el caso de Legal, el caso de Policarpo Ríos, en Ñembucú, que le había enfrentado José II de Junio. Está al lado de la escuela militar, se reglamenta también el servicio militar obligatorio, porque con ese nombre se constituyó en primer lugar, escuela militar. Después la escuela militar se llamó colegio militar, parece, colegio militar, y después colegio militar se llamó, ¿cómo se llama ahora? Academia militar. Pero al comienzo fue escuela militar. En el 16, cumpliendo los 4 años del gobierno de Shell, se reúne la convención del partido y la convención del partido aprueba la postulación de Manuel Franco para presidente de la República y de el doctor José P. Montero para médico pediatra, para vicepresidente de la República. Pero había un grupo de paraguayos emigrados que estaban en la Argentina. Y estos paraguayos que estaban en la Argentina, la mayoría en Buenos Aires, no sé si había algunos por Mendoza, por ahí, le critican a Franco. Le mandan una nota, una carta, en el libro de Gómez Freire Esteves está la carta, criticándole a Franco. Realmente le criticaban a los radicales, porque los que firman la nota
la mayoría son cívicos y colorados, son los que firmaron. Entonces le critican a los radicales el tema de las revoluciones que a veces los radicales tenían que hacer para recuperar el poder. El tema, se recuerdan, de Fortín Galpón, que les hablé en septiembre del 908, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso le critican. Y le critican a Franco porque Franco dice en un momento dado, no sé, le habrán preguntado, le habrán hecho, no había notas así políticas, pero habrá hecho una manifestación como que él va a mantener esa línea dura si fuese necesario. Entonces hubo unas críticas en contra, en contra de Franco. Aunque hay que ser también justos, después Franco, cuando es presidente del Paraguay, él declaró una amnistía hacia todos aquellos paraguayos que se fueron a la Argentina por el tema de esa conspiración del 1 de enero de 1915 en contra de Scher. Y, eh, entre ellos, el que firmaba en primer lugar era nuestro querido amigo, el capitán de navío Manuel J. Duarte, que había sido ministro de Benigno Ferreira, que había ido a comprar armas en Europa, dando gestos y símbolos de probidad, de honestidad, luqueño. Manuel J. Duarte, él es el primero que firmaba, porque él iba a ser el jefe militar de ese golpe del 1 de octubre de 1915. Que como le dije, no le dio tiempo a constituir a nada, porque me dio ya apurado y no había calor popular también. Entonces quedaron los dos solos. Quedó Gómez Freire Esteban y a su lado el amigo Zorrilla. En el decenio del 2 al 22, en esos 10 años, se dieron una serie de cosas muy importantes para el país. Parece que la gente a veces no toma en cuenta, y les voy a leer para no olvidarme. Es un poco, no muy largo, pero es una partidita de cosas que es difícil retener todo. En esa época apareció, como dijimos, la reglamentación de la ley del servicio militar obligatorio, que había comenzado con Gondra, pero Scher reglamenta. También la ley orgánica del ejército, no solamente del servicio militar obligatorio, sino de todo el ejército, cómo tenía que funcionar. El código de minas, la explotación de minerales, no de minas, como dicen los argentinos, las nuevas leyes electorales, en especial el voto secreto, que va a ser con Franco, el registro cívico permanente, la representación de las minorías, la posibilidad que los apoderados de todos los partidos políticos puedan fiscalizar los votos. Eso era un dicho que antes la gente decía por Strong. Con liberal, con Taimí, ya me he hecho oportunidad de participar más, hoy para pasar la voto, que decía Alfredo Storricorro, que participen y que cuenten. La creación de lo que acabo de decir, el 23 de junio de 1915, la escuela militar. La oficina de cambios del país para regularizar y transparentar el sistema monetario del país. La nacionalización del servicio de asistencia médica o asistencia pública de salud, que era la parte ahí de primero auxilio, etcétera, etcétera. La política de repartición y tierras, la fundación de colonias que se va a dar con el gobierno de Franco.
que se conocía con la palabra inglesa, quiere decir homestead, que quiere decir quedarse a vivir en casa. Te daban 10 hectáreas si era en la región oriental y 20 hectáreas si te ibas al Chaco. Y probablemente si te ibas más allá a Bolivia te iban a dar 30, 40 hectáreas, los bolivianos. Y allí vos no podías vender, no podías hipotecar, no podías utilizar eh, como, como prenda para una hipoteca para quitar un préstamo determinado, nada. Vos tenías que ir, trabajar la tierra y vivir en tu casita, poblar ese lugar. Porque eran tierras que se habían recuperado de aquellas tierras que Caballero había vendido por intermedio de los decretos de 1883 y 1885. La Carta Orgánica del Magisterio, el inicio de la colonización menonita en el Chaco, el impulso para el funcionamiento de las escuelas normales, ahí actuaba Ramón Indalecio Cardoso. Eso se dio en esos 10 años de gobierno. Pero también algo importante sucedió en el gobierno de Scherer. Había un despertar de la clase obrera. Antes calladito el sector obrero, pero los liberales con el gobierno de Scherer permitieron que los obreros se manifestaran y que si que ellos veían que era correcto realizar huelgas, que se hagan huelgas y campañas periodísticas para reivindicar, etcétera, etcétera. Y el que aparece allí encabezando y actuando como un líder era un señor llamado Leopoldo Ramos Jiménez, que evidentemente habrá tenido, digo yo, su buena presencia ahí en el 12 y no sé cuántos años más adelante. Después se hace corifeo, chupamedia, de Higinio Morinio y de Alfredo Stroh. Leopoldo Ramos Jiménez después se hace militante del Partido Colorado y le alababa y decía que era lo más grande que existía en la tierra, tanto el general Morinio como el general Stroh. Las elecciones eligen, como le dije, a Manuel Franco y a Montero para el siguiente periodo. Pues las elecciones en el Paraguay no eran como es ahora. Es el que tiene más votos y vos por un voto te va a ganar. Es así como se hace en los Estados Unidos. Se elegían los electores. Se elegían los electores. Y después los electores iban al Congreso y votaban por fulano o mengano. Era que vos tenés 1.200.420 y el otro 1.200.419 y ese no, los electores. Se elegía por electores. por intermediarios. O sea, sería una especie de elección indirecta, indirecta. Franco había nacido en Concepción, también en la década del 70. Habíamos visto que Scherer nació en Cazapá en el 73. Franco nació en el 71. Y tú ya ves, Manuel Franco. Y su mamá era soltera, la señora Josefa Franco. Pero Franco no Menday, Franco no se casó también, pero tuvo una respetable descendencia. Tuvo 3 varones para el apellido, Franco, 3 varones, y tuvo una nena. Él militó desde muy joven en el Partido Liberal y en todos esos comités revolucionarios de la época del 12, del 13, estaba él. Se recibió abogado, se recibió de doctor en Derecho y como les dije, fue el responsable de la reforma educativa que se hizo en el 1904. Fue director del Colegio Nacional de la Capital, que era un título muy importante en esa época, ser director del Colegio Nacional. Yo me recuerdo hasta mi época, yo soy promoción 1968 del Colegio Nacional de la Capital.
sexto curso, segunda sección, 1918. Tenía 17 años, nací en el 51, cuando me recibí de Chile. Y mi director era un hombre colorado, pero era un hombre respetado, respetable. Era el doctor Víctor Natalicio Vasconcellos. Ese era el director cuando yo era alumno del Colegio Nacional. Después vinieron otros que no tuvieron nunca que esa calidad, ya no tuvieron mucho, pero así es la vida. Franco fue director del Colegio Nacional de la capital, fue, como le dije, rector de la Universidad Nacional, fue miembro del Tribunal Electoral, o sea, lo que hoy le llaman la Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera, y vivía él en la calle, actualmente se le llama Blas Garay, antes se llamaba Cuarta Proyectada. Estaba a 11 proyectadas de la 15ª proyectada que va ahí desemboca en el estadio de San Julián. Franco vivía entre la calle Iturbe, que es la calle de nuestro directorio, y la calle Yeu, que es la calle del diario a veces, la calle ahí del cementerio, sobre Cuarta Proyectada. Y de ahí salía y se iba a pie al palacio. De ahí salía y se iba a pie al palacio. 1916, la presidencia comienza de Franco. Como había sido medio criticado, no medio criticado por la gente que había en Argentina, Franco hace algunas declaraciones, diríamos, presenta algunas palabras en los momentos en que asume el gobierno, el poder, y habla de las cuestiones internas del país, habla de la importancia de mantener la paz entre los paraguayos, que terminen las luchas partidarias, revoluciones, los enfrentamientos, etcétera. Y les dice a los paraguayos que una de las cosas más importantes que él tiene en su pensamiento, en su cabeza, es el de la reforma electoral, hacer las modificaciones a la ley electoral actualmente vigente, que era la ley del 11, de 1911, cuando era el presidente eh, Liberato, Liberato Marcial Rojas, y que tenía que trabajar en eso y que también se reuniría, por supuesto, con dirigentes del Partido Colorado para poder quitar una ley de eso. También en ese momento, o sea, Franco sube en el 16, pero en el 14 en Europa estalla la Primera Guerra Mundial, que va a ser hasta el 18. Y eso hace que Paraguay y todos los países de Sudamérica, Brasil, Argentina en especial, produzcan más de lo que producían los productos normales. En el caso nuestro, tema de madera, tema de la hierba, tema del tabaco, tema del algodón, etcétera, y le vendían a Europa. Y eso hizo que evidentemente se produjera una conducción económica próspera, mucha plata en el país, y eso se podía utilizar también para las exigencias del país. El 30 de noviembre del 16 se establece lo que le dije que era la preocupación de él, el registro cívico permanente, una especie de documento donde figura en el registro cívico, está habilitado para votar, registro cívico permanente, y el voto secreto.
porque antes por la ley, la misma ley que se hizo la Constitución de 1870, usted formaba fila y el voto era a viva voz. Y venía el jefe político y decía: los que van a votar por el general Bernardino Caballero, héroe acá, acá. Y los que van a votar por los legionarios, señores, liberales, puta. Y seguían 3, 4 locos. Y hasta ahí acá yo no había 200. El voto era a viva voz. Ahora el voto era secreto. Y eso es la ley del 30 de noviembre de 1916, que, como le dije, reemplazaba a la ley de 1911. También se aumentó a 20 miembros la Cámara de Senadores. Estaban contentos los muchachos, había más lugar. Y se aumentó a 40 los diputados, porque ahora son 45 senadores y 80 diputados. Este registro cívico permanente que les dije, durante el gobierno de Franco también se perfeccionó más con la ley 200 del año 18, ya dejando el gobierno, porque Franco muere el 5 de junio del 19. Franco era del 16 al 20, tenía que ser. Y él, con esta nueva ley del 18, mejora esto, que después se amplía con lo que se llama la dirección del censo electoral, o sea, el padrón electoral, el censo, la cantidad. Hoy le llaman padrón electoral, que se hace en el 24, durante el gobierno de Eligio Ayala. Porque Eligio Ayala, vamos a ver después, el 15 de agosto él juró, y el 18 de agosto, 3 días después, él le llama a la dirigencia colorada. 3 días apenas, pues, le llama a la dirigencia colorada que venga. Vamos a hablar de las reformas electorales para que ustedes sigan participando y qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que... Y por eso esa ley se le llama ley Mallorquín, porque el viejo caudillo colorado, Juan León Mallorquín, es el que hizo, diríamos, las propuestas, y está bien, perfecto, lo aceptó. Acá en esta reforma de Franco, el que intervino en gran parte fue Paiva, pues muchos le llaman la ley Paiva, la que se hizo tanto en el 16 como en el 18. Y como le dije, el 5 de octubre de 1918 se hace la ley esta de los campesinos a precio costo, el Homestead, que había comenzado durante el gobierno de Gondra, pero Gondra demasiado poco subió el 25 de agosto de 1910, el 25, perdón, 8 de agosto, el 25 de noviembre, 25 de noviembre de 1910, y el 17 de enero de 1911, Albino Jara le mandó de viaje. Duró 50, 53, 55 días como presidente de la República. No tuvo tiempo para hacer. Esto hizo Gondra. Había hecho el diputado Cleto de Jesús Sánchez durante el gobierno ya de Franco, Carlos Pastore, y después el primo de José Patricio Bullari, que era el diputado Modesto Bullari, pero era un tipo que siempre le enfrentaba a su primo, siempre tenían problemas con él. Como le dije, eran lotes de 10 hectáreas para la región oriental, y donde vivían los Payaguá, eran los indios Payaguá salvajes, al otro lado, en el Chaco, eran 20 hectáreas, se les daba para ir. Pero, como les dije recién, uno podía vender, alquilar, no podía depositar, o sea, en hipoteca, etcétera, etcétera, etcétera. También a esas escuelas técnicas, a las escuelas técnicas, Franco le dio una gran importancia.
la escuela de agricultura, la escuela de ganadería. Hay que recordar que Estigarribia antes, ya no en el liceo, y era militar de Estigarribia, pero antes él estudió en la escuela de agronomía que estaba en Trinidad, y el director de esa escuela era Federico Franco, el papá del coronel Rafael Franco. Le estudió en esa escuela. Y Franco le dio prioridad a esas escuelas de agricultura, de ganadería y también a lo que se les llama las escuelas de arte y oficios, eso que te enseñan electricidad, que te enseñan albañilería, que te enseñan la plomería. Hay algunos que son los plomos de nacimiento, eso no necesita que se le enseñe, pero hay que enseñarle. Ya les comenté de que él había hecho el Plan Franco en 1904, al subir el liberalismo al poder, y duró 25 años, quiere decir que duró hasta casi 1930. Era para la educación secundaria. Y él era un hombre relacionado, como les comenté, con el Colegio Nacional, con la Facultad de Derecho, y por intermedio de la Facultad de Derecho, rectorado de la Universidad Nacional, parlamentario, senador nacional, fue miembro de la Corte, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí, él en mayo de 1917 proclama o promulga, mejor dicho, una ley de amnistía para los que habían sido condenados por aquella conspiración que hicieron en contra de Gondra, en contra de Sher, del 1 de enero de 1915, en el 17, casi 2 años después, eh, le libera todo. Y aquellos dos buques que habíamos tenido de la revolución del 904, Libertad, que antes se llamaba Sajonia y su primer nombre fue Iniciativa, y el buque ese que le comimos al gobierno, que se llamaba Villarrica, y después le pusimos nosotros Constitución. Franco, esos dos buques, Libertad y Constitución, vende, vende. ¿De qué no va a servir? Vende. Y de la venta de esos, mejora los hospitales, mejora las escuelas, mejora los colegios, en varios lugares se hacen caminos nuevos, puentes, etcétera, etcétera, etcétera. Se utiliza en obras públicas esa platita. Pero los liberales estaban muy acostumbrados, le daba gusto siempre estar conspirando. Estaba por terminar su mandato en 1918, eh, renuncia el ministro de la Defensa, o sea, de Guerra y Marina, Emiliano González Navero, pero renuncia así en términos sensacionalistas. Una renuncia, me voy a mi casa y listo, así como hizo hoy esta chica Lea Jiménez. Bueno, me voy a mi casa, chao, chao. Esto aquí y allá, porque había una internita entre los militares. Los militares que se habían ido a Chile, entre ellos Albino Jara, Esquenoni, el propio Estigarribia, Chirife, esos se habían ido todos a Chile. Y los otros llamaban del círculo militar, que no se habían ido a Chile, eso, a Argentina, a otros lugares. Y ahí había un problemita entre ellos. El asunto que después le eligen a Adolfo Chirife, que el círculo militar ya con desagrado, porque Chirife era de los que fueron a Chile. Y ahí me iba amagado que podían hacer un gol. Imagínense ustedes, por eso. Es el círculo oficial, sirve para hacer fiesta. ¿Qué otra cosa es el círculo oficial? Ni charla. Y estuvo a punto de crearse un estado de tensión, de fuerza, eh, de,
una especie de, no digo revolución, pero por lo menos un enfrentamiento podía tener la posibilidad de ser armado, para más eran militares, ¿verdad? Pero ahí calman la gente. El general Patricio Escobar, que era del círculo militar, le habla a la gente, le pide que se calme, y también el coronel Manuel Rojas y Francisco, que era jefe de la escolta. Manuel Rojas era jefe de la escolta. Estaba ahí donde está la planita, jefe de la escolta presidencial. Y el teniente coronel Francisco Brizuela, que era jefe de policía, pone en su colaboración para que se calme la gente y bueno, no hay problema. Las elecciones del año 1919, por supuesto, participan los liberales parlamentarios y los colorados, porque se había hecho la nueva ley, donde había el registro cívico permanente, el voto secreto, la presencia de los apoderados va a poder contar los votos, todo. O sea, había condiciones para participar. Y entre la noche y la madrugada, o sea, la noche del 4 de junio y la madrugada del 5 de junio de 1919, un ñeña anduvo ahí, Franco. Parecía que era medio gordito, Franco. Y comió medio pesado, vinieron los médicos a verle, pensaban que le iba a pasar, era problema así digestivo. El asunto, poco más después, unas horas después, falleció y fue reemplazado por su vicepresidente, el doctor Montero, José P. Montero, José Pedro Montero, que nació acá, cerca ahí enfrente a la municipalidad. Esa zona se llama Villa Aurelia. Villa Aurelia. Aurelia en homenaje a Aurelia Cervera de Campos. Toda la gente le decía Aurelia Campos Cervera. Vivía ahí, todo Campos Cervera. Ahí se hacía el cruce de tranvías, de donde está la policía de identificaciones y venía hacia acá, la gente que camina ahí, esa era la vía, donde camina ahí, esa era la vía del tranvía. Y venimos hacia arriba, está ese lugar donde hay un patio de comida, y pasar ese patio de comida, y está en una altura donde suelen haber esos niñitos eh, indígenas que piden ayuda, que hay mucho de. Ahí había un cruce de tranvía, y ahí esa quinta que está viniendo del centro a la izquierda, esa hasta ahora era la casa de los Campos Cervera. Y esa era Villa Aurelia. Y ahí en esa zona nació el doctor Montero, que se casó luego con Andrea Campos Cervera, han dicho ahí, Montero. Y se fue a estudiar medicina en Buenos Aires, igual que el doctor, como vimos, Pedro Pablo Peña, Colorado, y se recibió 8, 10 años después, se recibió el doctor Montero. Y vino acá y trabajó en un hospital de clínica y fue nombrado director del hospital de clínica y de la maternidad nacional. Él era pediatra, la especialidad de Montero era pediatra. Y la gente lo recuerda y lo va a recordar toda la vida, porque esa calle que está frente al hospital de clínica se llama la calle Doctor Montero, en homenaje a él. Y él fue militante del partido desde muy joven, año 1910, fue diputado, era un joven, era un muy buen orador, hablaba muy bien, hablaba muy bien. Y acompañó todos los trabajos que se hizo para poder mejorar y ampliar el hospital de clínica. El hospital de clínica cumplió ahora este año 126 años. El hospital de clínica, 126 años ahí, en ese lugar. Se llamaba Hospital de los Pobres. Hospital de los Pobres, que está ahora acá, ahora en San Lorenzo. No sé si ustedes se fueron y recorrieron. Impresionante, impresionante. Hay 3.500, 4.000, 5.000 coches estacionados. Un hospital grandioso, ha de tener, digo yo, 700, 800 camas. Pero este hospital es escuela porque funcionan las cátedras también. Creo que allá
ya no, creo que no hay más ninguna cátedra, no sé si anatomía patológica o cómo está, ¿cómo se llama el lugar donde están los muertos? Morgue. ¿Eh? La morgue. La La morgue. morgue, la morgue, anatomía normal o descriptiva, parece que se sigue dando ahí anatomía patológica, fisiología, pero el resto será todo aquí. El 29 de junio de 1920, concluimos con esto, se hace la convención del partido y ahí se aprueba la fórmula, que también la única vez en la historia del Paraguay que una misma persona llegó a la presidencia por voto popular en 2 oportunidades. En el 910 y 10 años después es candidato para la elección de 1920. Manuel Gondra y Félix Paiva. Y aquí concluimos y vamos a continuar, si Dios permite, en nuestras clases del miércoles y viernes, con la presidencia de Gondra, que es interrumpida por un golpe militar. Ahí viene la famosa revolución del 22 al 23, así se le dice, el 23 duró un año. Y viene la presidencia provisoria de Eusebio Ayala primero, después la presidencia provisoria de Eligio Ayala y la presidencia de Luis Arriarte. Y ahí termina eso en el 24 y viene el gobierno oficial de Eligio Ayala, a quien tanto le debe el Paraguay por la defensa del Chaco. Eligio Ayala hizo muchísimo. La fórmula Gondra-Paiva, si Dios permite, para el próximo miércoles. Un abrazo para todos.